doctor Javier Garín. Buenas noches, Marilina Juárez. Bueno, hoy no pudo venir el doctor Alberto Letieri porque tuvo un problemita técnico con su auto, así que le mandamos un saludo muy grande. Y bueno, a raíz de la repercusión que tuvo nuestro programa sobre amores secretos en la historia, vamos a retomar el tema con una segunda parte, porque la verdad que de esa primera parte solo habíamos llegado hasta San Martín. Sí. Nos consumió todo Belgrano, claro, y San Martín. O sea, para los que creen que la vida privada de los próceres es aburrido, ahí tienen una muestra. Una hora hablando de la vida privada de Manuel Belgrano y del general José de San Martín. Sí. Y la verdad que tuvo muchísima repercusión, Tuvimos muchos comentarios. Miles de reproducciones en YouTube, muchos comentarios, muchos aplaudiendo y otros enojados, muchos diciendo, no se metan con los próceres, y otros diciendo, bueno, los próceres eran seres humanos, que era lo que nosotros queríamos transmitir. Y tenían una vida privada, además de su vida pública, se enamoraban, se peleaban, se casaban, se separaban y tenían relaciones como cualquier mortal, ¿no es cierto? Porque ninguno de ellos tenía voto de castidad. Aparte, nosotros aclaramos siempre que tomábamos esos casos de la vida privada, pero siempre en el contexto histórico de la época, para poder analizar, por ejemplo, la potencia que tenía el rumor, la potencia que tenía, digamos, estos amores secretos en la sociedad, qué impacto tenían, o sea, cuestiones de poder, cómo se jugaba el poder también. ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuáles eran los usos admitidos en la vida privada o no, de acuerdo a cada época, porque cada época tenía su concepción de la familia, su concepción del matrimonio, del amor. No siempre, nosotros estamos acostumbrados a hablar del amor en términos de amor romántico, y hemos visto muchas veces en estas historias que contamos cómo incidía la cuestión de la opinión familiar, que a veces hacía que, por ejemplo, Josefa Ezcurra se tuviera que casar con un primo y no con el amor de su vida, que era Belgrano. O cómo San Martín se casó con Remedio de Escalada por conveniencia. Es decir, cómo entraban a jugar cuestiones que no tenían que ver con lo que hoy conocemos como amor romántico, ¿no? Claro, eran alianzas, cómo se jugaba a partir de los matrimonios arreglados, las alianzas de poder, que esto ya viene, pero de larga data, desde la historia antigua podemos decir que los matrimonios arreglados funcionaban como un sistema de alianzas, desde Julio César hasta, no sé, Enrique VIII. Siempre. O sea, digamos que el amor romántico es algo del siglo XX. Claro, es una construcción. Es una construcción social y cultural del siglo XX. Y victoriana. Sí, podemos decir que empezó con el romanticismo en el mediados del siglo XIX, pero en realidad es una idea de casarse por amor, es algo que recién se comenzó a practicar en el siglo XX en forma masiva, digamos. Sí, Michel Foucault tiene una gran obra que recomiendo, que es Historia de la Sexualidad, en la cual dice algo que es muy interesante. Somos hijos de la era victoriana en cuanto a el amor, o la sexualidad, o lo que fuere respecto de lo que es la vida privada de las personas. Sí, sobre todo por todos digamos, la carga de represión que trajo la era victoriana, ¿no? Sí. Que fue muy fuerte en cuanto a la represión sexual, en cuanto a la prohibición de hablar del sexo, por ejemplo. Se volvió a hablar de sexo recién avanzado el siglo XX, incluso hasta durante mucho tiempo el puritanismo propio de la sociedad norteamericana hizo que su cine prácticamente fuera digamos, el sexo estuviera completamente velado, cosa que no sucedía, por ejemplo, en el cine francés, que tenía otra concepción y otra mirada sobre las relaciones humanas. Bueno, haciendo esta breve introducción a modo de marco teórico del tema que vamos a tratar hoy, vamos a empezar con un personaje peculiar, poco tratado, pero que también
muy, muy interesante para la historia también feminista, ¿no? Que es Ángela Castelli, la hija del héroe de la independencia. La hija preferida de Juan José Castelli, un gran patriota, un hombre que estuvo ocupado en organizar la rosca de todo lo que fue la Revolución de Mayo y que después tuvo a su cargo la primera expedición al Alto Perú, tuvo a su cargo el fusilamiento de Liniers, tuvo a su cargo llevar la voz de la revolución a los indígenas, porque el 25 de mayo de 1811 dictó el decreto de emancipación de los indígenas en Tiwanaku, junto al lago Titicaca, y bueno, este hombre que era tan avanzado para su tiempo, al cual denostaban los españoles porque lo trataban de jacobino, decían que ponían en duda su moralidad, y además tuvo muchas acusaciones de ser mujeriego, sobre todo cuando estuvo en el Alto Perú, cosas que fueron desmentidas por quienes lo acompañaban, pero bueno, esta parte de las acusaciones políticas que se hacían tenían que ver muchas veces con la vida privada. Y entre otras cosas, la principal acusación que le hacían los españoles es que era hijo de un boticario. Ah, mira. ¿Cómo el hijo de un boticario iba a poder dirigir un ejército o pretender gobernar un territorio? Entonces decían en los pasquines españoles, este hijo de boticario, pico de oro, porque hablaba muy bien, era un gran orador, es un demoníaco, bueno, lo acusaban de odiar a la religión, etcétera. Sí. Todas cosas que luego fueron puestas en duda, ¿no? Pero lo cierto es que cuando vuelve a Buenos Aires, ya muy, muy enfermo, digamos que antes incluso de partir en esa expedición militar, tuvo un serio problema familiar. Y este serio problema fue su relación con su hija preferida, porque él tenía varios hijos, varones y mujeres. Uno de ellos llegó a ser un conocido militar que en su momento se levantó contra Rosas en el levantamiento de los Libres del Sur, si mal no recuerdo, pero él tenía una hija que era la preferida, era la niña de sus ojos, digamos, ¿no? La adoraba, que se llamaba Ángela. Y Ángela, ¿qué es lo que pasó? Fíjense cómo a veces la libertad que se pregona para los demás, en la cual tenía un verbo encendido y una encendida oratoria, Juan José Castelli, a veces cuando se mete en la vida personal de las personas ya deja de ser tan libre, ¿no? Porque resulta que Ángela, cuando tenía 16 años, era muy jovencita, pero pensemos que no era raro que se casaran a esa edad, en esa época, ¿no? Sí, se vivía poco. Se enamoró de un señor que se llamaba Francisco Javier Igarzabal y que, oh casualidad, era partidario de Saavedra, el enemigo político de Castelli. Castelli, claro. Sabemos la división que había dentro de la Junta, sí, ¿no? Morenistas. Entonces, cuando Castelli se enteró que salía o que estaba enamorada y se carteaba y tenía un romance con este muchacho Igarzabal, puso el grito en el cielo y le prohibió que saliera con este muchacho y mucho menos que se casara. Entonces hubo toda una cuestión de por medio que dio lugar incluso a un intento de judicialización del tema, porque como él le negaba el consentimiento, la hija, que era una persona ya siendo tan chiquita, había aprendido del padre a ser rebelde, entonces lo llevó ante las autoridades para obligar a obtener el consentimiento que él le denegaba. Como finalmente no hizo falta, porque ¿qué es lo que hicieron? Se casaron en secreto. Y él pretendió, Castelli, muy enojado y muy ofendido, pretendió desconocer ese matrimonio, pero bueno. Lo cierto es que Ángela luego creció, nadie pudo impedir que se casara con este muchacho, y además, como era una mujer de carácter, además fue una de las, recordada como una de las patricias argentinas. Vieron cuando
se habla de calles que llevan Sí. como denominación Patricias Argentinas, se alude siempre a un bien. grupo de mujeres que colaboraban Con la con la revolución. Sí. Entre ellas, Ángela Castelli, que colaboró, por ejemplo, donando dinero para la compra de armas. Y les pedían al gobierno que hicieran grabar en cada fusil, en cada arma de fuego que compraran, hicieran grabar el nombre de su donante, para que los soldados, cuando estuvieran en batalla, supieran que esa arma había sido donada por una patricia argentina y que de alguna manera estaba también defendiéndola a esta persona, a esta mujer que había hecho el donativo. Así que bueno, como vemos... Ángela Castelli, una rebelde para la época, para los cánones Claro. sociales y culturales de la época, Se ¿no? rebeló contra el padre, ¿Contra el que padre? además que su padre se había rebelado contra el rey, o Claro. sea que tenía poca autoridad para decirle a la hija que no que prohibirle el casamiento. Pero bueno, la cuestión son las contradicciones que ocurren muchas veces entre la vida pública y la privada. Sí. Por eso vamos a hablar también de el restaurador don Juan Manuel de Rosas, que no escapa tampoco a esta lógica, porque él también había desobedecido órdenes de su madre, que dicen que era bravísima, y se escapó muy chico de la casa, un hombre de orden. Dicen Juan Manuel de Rosas. Se escapó saltando por la ventana, sí, ¿puede ser? Saltando por la ventana a un castigo que le había proferido la madre, entonces él se escapa por la ventana del castigo al que lo había sometido la madre, que era, dicen, una mujer de un carácter bravísimo. Un defensor de la santa institución del matrimonio, pero parece que también tuvo lo suyo, ¿no? Sí, tuvo su amor, porque él estuvo casado con Encarnación Ezcurra, de quien no dudamos que era una mujer a la que quería mucho. Si bien también fue una socia política de don Juan Manuel de Rosas, y que también era... Pero no podemos dudar que haya sido un matrimonio por amor, no. Además se convirtió en una sociedad política. En una sociedad política, y aparte que la familia Ezcurra también era una familia de hacendados muy poderosos, entonces ahí también pudo haber existido algún tipo de alianza estratégica, ¿no?, en ese casamiento. Pero bien, no dudamos de que don Juan Manuel de Rosas quiso mucho a Encarnación, y que fue también su brazo articulador, digamos, en la provincia de Buenos Aires, en cuanto a fue su mejor operadora política. Bien, pero vamos a hablar del amor secreto de don Juan Manuel de Rosas, que era una niña que había sido abandonada en una de sus estancias. Hoy estaría al horno, Rosas. Sí. Hoy tendría como 200 denuncias, ¿no? Hoy no podría, hoy no pasaría una. Estamos hablando de Eugenia Castro, hija de un militar, Gregorio Castro, hija ilegítima. Por eso es que Gregorio Castro la abandona en la estancia de don Juan Manuel de Rosas. En la estancia se hacen cargo de esta bebé. Eugenia Castro va creciendo en la estancia como parte, digamos, de la servidumbre, se podría decir, de la estancia, pero era bien tratada, digamos. Todos los testimonios dan cuenta de que no sufría, digamos, grandes abusos de poder, ni torturas, ni nada de eso. Porque andan diciendo por ahí que la tenía encerrada en un sótano, anda diciendo Federico Andazzi, que en una novela que escribió. Y que la violaba, aparte. Que la violaba. Anda diciendo eso, es un invento. No. No hay ningún testimonio que dé cuenta de que la tuviera encerrada en un sótano, y de que Encarnación Ezcurra mirara o aprobara ese tipo de... Ya lo convirtieron prácticamente en unos torturadores, violadores, etcétera. Bueno, así se venden libros, digamos. Claro. Pero ¿cómo no. Fue la verdadera historia? Eugenia Castro crece en esta estancia bien tratada, bastante bien tratada, dentro, digamos, se cría, digamos, con los peones, pero en el momento en que Encarnación Ezcurra cae enferma,
Rosas la pone a Eugenia al cuidado de Encarnación y Eugenia lo hace con mucha dedicación. La cuida doña Encarnación hasta que finalmente muere. Esto sucedió cuando Eugenia tenía 14 años. Y ahí Rosas, digamos, queda encantado con esta chiquita que mostraba tanta devoción, ¿no?, por su patrona. Empieza una relación que por supuesto obviamente no podía blanquear por su condición, ¿no?, de huérfana, no podía blanquear en sociedad, pero sí se sabe que, bueno, empieza una relación con Eugenia cuando ella era muy pequeña, todavía tenía 15 años, tienen varios hijos. De esto también se enteraban los opositores de Rosas, ¿eh? No podemos decir que estuvo todo tan en secreto. Decían, bueno, nació otro en Palermo, esto referido a la estancia que tenía don Juan Manuel de Rosas en Palermo. Y entre ellos tuvieron 7 hijos. O sea, Rosas tuvo 7 hijos con Eugenia Castro. Y estos chiquitos... ¿Fueron reconocidos o...? No fueron reconocidos, pero... fueron, digamos, bien tratados, porque de hecho hay testimonios de Manuelita Rosas de que jugaba hasta con sus hermanos o hermanastros, ¿no? O sea, es una prueba más de que era mentira todo esto que anda diciendo Andazzi sobre Rosas. Exacto, o sea, era un amor que eran hijos no reconocidos, pero que estaban bien tratados dentro de del círculo del hogar, ¿no? Bien, cuando cae Rosas derrocado en 1852 y tiene que ir al exilio, Eugenia decide, yo creo que erróneamente, él le propone irse con ella a Gran Bretaña. Ella decide quedarse, en un error, yo creo, porque queda desprotegida, ¿no? Porque cuando cae Rosas todos sus enemigos, digamos, se hacen al poder. Y no se sabe mucho qué pasó con Eugenia, pero sí vivió un tiempo más en la estancia, pero lamentablemente había caído en una pobreza terrible, y tampoco pudo volver, digamos, ninguno de sus hijos a tener contacto con su padre. Es una historia, digamos, que tiene un final bastante triste, ¿no? Porque ella no pudo volver a ver, si bien hay cartas entre ellos, ella no pudo volver a tener contacto con Juan Manuel de Rosas ni ninguno de sus hijos tampoco. De hecho, dos de los hijos que tiene con Eugenia Castro lo acompañaron en la batalla de Caseros, porque habían sido entrenados por él para la batalla. Así que bueno, una historia bastante triste, por lo menos para lo que por su final. Por el final. Y en esa época, digamos, este tipo de historias tampoco se hablaban en secreto, digamos. Sí, se comentaban en las tertulias de la familia o en las reuniones sociales a media voz, porque no se podía hablar mucho de estas cosas, pero bueno, eran historias de las cuales abundaron mucho, por eso a veces uno se extraña ante las reacciones de puritanas, claro, de algunos oyentes, como hemos descrito, ¿no? Que decían no se metan con los próceres, pero bueno, eran seres humanos y pasaban este tipo de cosas. Y el adversario encarnizado de Rosas, Domingo Sarmiento, parece que su vida privada fue realmente digamos, poco adaptada a los cánones de la moral. La primera tiene una larga historia. Era un hombre muy mujeriego, muy una gran debilidad por las mujeres. Dicen que una vez compró un busto de la Venus de Milo en París, una copia, ¿no? Y le hizo escribir una frase
dedicándole el busto a las mujeres que a lo largo de su vida lo habían acompañado y le habían ayudado en la lucha por la existencia. Y agregaba en uno de sus libros donde cuenta esta anécdota que si están las mujeres de Shakespeare, si están las mujeres de Goethe, si están las mujeres citaba una serie de grandes personajes que habían creado figuras femeninas o que habían tenido grandes amores, dice, ¿por qué no van a estar también las mujeres de Sarmiento? Siempre con su egolatría, ¿no? Y bueno, todas estas historias de lo que se conoce comenzaron cuando era joven, en 1831, ya tuvo una hija natural que se llamó Faustina, que no fue reconocida. La tuvo con una joven de 16 años que había conocido en Chile. No fue reconocida como hija por él, pero sí la envió a criar por su madre y sus hermanas a San Juan. Ajá. No se desentendió de ella. Lo curioso y lo que empieza a ser escandaloso comienza con quien fue su esposa, ¿no? Porque la conoció en Chile, estando exiliado en Chile en tiempos de Rosas, conoce a Benita Martínez de Pastoriza, que estaba casada, era una mujer casada. Su marido, Castro Calvo, tenía una cierta amistad con Sarmiento. Y bueno, la cuestión es que parece que ahí hubo una cosa rara, porque cuando él se va de viaje, hace un viaje muy conocido por Europa y por distintos países, recorre algunos países de África, hace una gira importante para estudiar también las costumbres, sistemas educativos. En el ínterin, ella queda viuda y tiene un hijo que es el famoso Dominguito. Sí. Un hijo al cual no solo le pone el nombre de Domingo, sino que además Sarmiento, tiempo después, lo reconoce. Le da su apellido. Si bien supuestamente era hijo del primer marido de Benita, todo hace sospechar que en realidad no había exámenes de ADN, pero todo hace sospechar, y el comentario generalizado es que era hijo de él. Ajá. Y bueno, siempre ocupó un lugar muy importante en la vida de Sarmiento. Incluso es conocida el pesar o la depresión que sufrió Sarmiento cuando murió en la guerra del Paraguay. Incluso le dedicó un texto muy sentido a su hijo, supuestamente hijo adoptivo, que en realidad parece ser que era un hijo biológico. Sí. Pero no contento con esta relación escandalosa, que además la mujer era muy celosa, estando en Buenos Aires, reanuda una relación con la hija de su amigo Dalmacio Vélez Arfiel, Aurelia Vélez, que venía de una historia trágica. Una historia trágica que había consistido en un homicidio, en lo que hoy llamaríamos, en esa época se hablaba de crímenes pasionales. Por estas cuestiones de los casamientos, a veces no siempre dictados por el amor, Aurelia Vélez, hija de Vélez Arfiel, sí. se había visto involucrada con un amante y fue sorprendida por el marido, ¿no? Sí. Con quien ella se había casado siendo muy joven. Sí. ¿Qué pasó? El hombre se enteró que ella estaba con otro hombre, cayó de sorpresa, empezó a revisar toda la casa y en el interior de un armario lo encontró al amante y lo mató a sangre fría. Alegando demencia a posteriori. Alegó demencia, con lo cual... ¿Quién alegó demencia? El marido. Logró zafar de la pena que le hubiera correspondido por un homicidio que en realidad fue fríamente ejecutado, sí, ¿no? Sí.
Pero bueno, la tomó a ella del brazo y se la devolvió al padre. ¿Y Sarmiento cómo entra en este juego? Bueno, la devuelve al padre. Sí. Una vergüenza, un escándalo espantoso. ¿Qué pasó? Sarmiento, ella queda obviamente en una situación muy vulnerable y aparte víctima del repudio social, no así, Sí. no por parte de su padre que siempre la defendió. La cuestión que Sarmiento empieza a tener tratos con ella. Tratos que eran muchos años menor, que luego se convierten en un romance. Ella era muy linda. Sí. Y prácticamente tuvieron una relación casi de concubinato, porque en ese momento la esposa de Sarmiento se encontraba en Chile. Ajá. Cuando ella se entera, cuando Benita se entera de la existencia de Aurelia, decide irse con Dominguito para Buenos Aires, para cortar ese amorío. Con lo cual se generó una situación muy tensa. ¿Por qué? Porque se instala prácticamente en la cuadra a una cuadra de distancia de la casa de Vélez Sarsfield, con lo cual Sarmiento tenía a su mujer legítima y a su amante ahí a pocos metros de diferencia. Era una situación muy complicada, ¿no? Qué lío. Muy complicada. De alguna manera logró zafar temporariamente Sarmiento cuando es designado gobernador de San Juan. Uh-huh. Entonces desde allí ya no tenía que estar entre una y la otra, sino que les mandaba cartas. Pero, como a veces el inconsciente nos traiciona, una carta amorosa y llena de ardor que le escribió a Aurelia Vélez, se equivocó al enviarla y puse la dirección de destinatario de su mujer, con lo cual la situación estalló y bueno, terminó en muy malos términos, dio al traste con ese matrimonio. Es como ahora cuando te equivocás en mandar un mensaje WhatsApp y decís, qué macana que me mandé. Es un acto fallido diría Freud. Pero bueno. Bueno, la cuestión es que este romance con Aurelia duró muchos años, incluso habiendo tenido otros amores. No tuvieron. No, tuvo otros amores Sarmiento con una maestra cuando estuvo investigando el sistema educativo en Estados Unidos. Una docente que insistentemente, cuando se enteró que Sarmiento estaba reclutando docentes norteamericanas para traerlas a la Argentina, le escribió varias cartas recordando su amor, diciendo que todavía lo quería y que a ver si le podía la podía traer para estar cerca, pero Sarmiento miró para otro lado, se hizo el gil, digamos, y nunca le contestó porque él en ese momento estaba ya muy, muy enamorado de Aurelia Vélez. Y de hecho una de las últimas cartas que escribe, estando en Paraguay, ya enfermo, en agonía, se la dirige a Aurelia y le dice, le pide, la trata de Bella Durmiente y él de Príncipe Encantado. Es difícil imaginarlo a Sarmiento como Príncipe Encantado, pero bueno, en la imaginación todo es posible. Y dice, venga a ver a su Príncipe Encantado. Le dice, la invito a inaugurar mi casa. ¿Qué tiene que hacer allá en Buenos Aires, Aurelia? Juntemos nuestro desencanto y veamos juntos pasar la vida. Esa es una de las últimas cartas que le dirige a Aurelia, que efectivamente lo acompaña, ¿no? Aurelia Vélez Sarsfield falleció en 1924. Dicen que era una mujer muy inteligente, de gran cultura, conocía la política, los problemas americanos, compartía las discusiones de política en la casa del padre y bueno, tenía una admiración sin límite por Domingo Faustino Sarmiento. Muy bien, bueno, impresionante. Bueno, vamos a escuchar, ahora que estamos hablando de los amores románticos, un bolero muy lindo, Algo contigo, y después vamos a seguir con una historia que es la verdad digna
de un culebrón o de una novela de Alberto Migré, que es la historia de Regina Pacini y Marcelo Torcuato de Alvear. Primero vamos a escuchar... no hay ninguna historia perversa hoy, esto está todo muy edulcorado. ¿No? Por ahora no. Bueno, escuchamos el bolero Algo Contigo de María Marta Serra Lima y después seguimos con Marcelo Torcuato de Alvear, que también es un personaje fascinante. Pero vamos a tener una historia perversa. Bueno. Vamos a tener, porque las relaciones amorosas de Julio Argentino Roca lindaban lo perverso. Así que ya lo vamos a ver. Bueno, vamos a ponerlo al final eso. Así hacemos la frutilla de Marta Serra Lima y los Panchos. Vamos a continuar con una historia de amor, como decía. Pero espera que hay algunos mensajes. Bueno, bueno. Dice Verónica Ortiz, buenas noches chicos, saludos. Desde ya saludos, Verónica. Gustavo Javier Valdés aporta, sobre la vida de Aurelia Vélez hay una muy buena novela histórica de Araceli Bellota. Ah, bien. La famosa foto de Sarmiento en Asunción, ya muerto, sentado en su estudio, la tomó Aurelia, quien lamentablemente llegó cuando el sanjuanino ya había fallecido. Los escucho atentamente. Es muy cierto esto. Sí, es muy conocida. Hay hay varios libros que escribió Araceli Bellota sobre mujeres importantes de la historia argentina. Qué bien. Escribió sobre Margarita Weil, que fue la mujer de José María Paz. Algún día la podemos llamar, Araceli Bellota, para hablar de algunos de estos temas. Hay que también mencionar a Dora Barrancos, que fue una también historiadora de la mujer, de historia de la mujer, que también es muy interesante. Bueno, vamos a seguir. ¿Tenemos más mensajes? Por ahora no, vamos a ver en el futuro. Les agradecemos los aportes a los oyentes, porque la verdad que son siempre muy interesantes. Bueno, vamos a seguir con la historia. Esa es la que te gusta a vos, ¿no? Sí. Esa historia. A ver, bueno, contala. A ver. La verdad que me gusta porque es una historia novelesca. La sacaste de Hollywood. Parece escrita, no sé, por si estuviera Alberto Letieri contaría otro tipo de historia, ¿no? Sí, a él le gusta más las cosas más... Más border. Claro. Pero esto fue la verdad que para la época también un escándalo. Para los cánones sociales y culturales de la época, fue un verdadero escándalo, pero la verdad que fue una historia de amor muy, muy interesante y muy linda. Recordemos quién era Marcelo Torcuato de Alvear, uno de los solteros más codiciados de la época. Fue presidente de la Argentina. Era un hombre cheto, pertenecía a la oligarquía, tenía más plata, se le caía de los bolsillos y ni se daba cuenta. Era uno de los hombres más ricos del mundo para la época. Argentina, tenía una fortuna. En ese momento tenía lo que se conocía como las 3A, que no era la triple A de López Rega, sino que eran los apellidos que comenzaban con A de las familias de Alvear, Álzaga y Anchorena. 3 familias que eran dueñas de media Argentina. Sí. Marcelo T. era un rico heredero de una de esas fortunas y también se daba todos los gustos, viajaba, era un playboy. Sí. Era famoso, era un soltero muy codiciado. Las jóvenes porteñas estaban, porque además era guapo. Apuesto, claro. Era guapo, era deportista, o sea, le gustaba mucho el deporte. Bueno, esto también que vos decís de la fortuna que tenían estas 3A, también se da gracias a el despliegue del modelo agroexportador, que queda demostrado en esta fastuoso nivel de vida que tenían estas personas. Se decía que los Anchorena, por ejemplo, viajaban a Europa llevando vacas para tener leche fresca, llevaban vacas en la bodega. De allí viene también aquello de tirar manteca al techo, ¿no? Que era un entretenimiento de los jóvenes ricos y que estaban al cohete y hacían esas cosas en París y se creían vivos. Pero al margen de eso, Marcelo Torcuato era, además de ser un ricachón, era un militante político de la Unión Cívica Radical. Claro, que curiosamente un hombre de la ahí tenemos el primer escándalo
que no fue romántico, podemos decir, que fue un escándalo político, porque toda la oligarquía apostaba a que Marcelo T. iba a jugar para ellos. Era un número opuesto de la oligarquía. Sin embargo, con la Revolución del Parque lo conoce a Leandro N. Alem, queda fascinado y se adhiere a las ideas de la Unión Cívica Radical, que para la época era el partido revolucionario, ¿no? Claro, era un partido más de los pobres. Exacto. Por lo menos no oligárquico. Y ahí él estaba descontento, junto con algunos otros ricachones, estaban descontentos con la presidencia de Juárez Celman, entonces se suman a la sonada de la Revolución del Parque. Sí, y ahí es donde lo ve, lo escucha Leandro Alem, que era un apóstol, era un tipo de una oratoria impresionante que hipnotizaba a los jóvenes, con un idealismo enorme. Una palabra vibrante, y parece ser que cuando Marcelo T. lo escuchó a Leandro N., se quedó fascinado y se hizo radical para toda la vida. Y lo otro que lo fascinó fue la personalidad y el idealismo de Hipólito Yrigoyen. También. Que se convirtió en uno de sus amigos más firmes en la vida y en la política. Bueno, y ahí te dejo para que continúes con la historia de amor. Bueno, tenemos entonces este millonario, a este dandy, este bon vivant que era Marcelo T. de Alvear, que en un momento va a viajar a Montevideo, va a ir a la ópera y va a escuchar la maravillosa y privilegiada voz de Regina Pacini, que era una soprano, era una cantante lírica. Queda totalmente fascinado por esta voz de ángel que tenía, y aparte por su figura, ¿no? Que si bien no era muy agraciada, se transformaba en la actuación. En la actuación, claro, era fascinante. Entonces queda perdidamente enamorado de Regina, le manda a su camarín un ramo de rosas rojas y un collar y una pulsera con diamantes, y con una pulsera de oro, obviamente, con diamantes, a las cuales Regina, como ya era una cantante lírica famosa porque ella había nacido en Portugal, hija de italianos, en Europa ya tenía cierta, digamos, fama y prestigio, y rechaza estos regalos que le hace Marcelo T. Ella era muy requerida. Era en esa muy época, requerida, ¿no? sí. Porque tuvo pretendientes que eran nobles, ya estaba acostumbrada, sí, británicos, varios de la nobleza la pretendieron. Sí, entonces ella se va de Montevideo, devuelve estos regalos que le había hecho Marcelo T., pero Marcelo... al menos las rosas se las habrá llevado. Supongo que sí. Ella se va de Montevideo, pero Marcelo T. queda tan, digamos, enamorado y tan obsesionado que viaja a... Lo que es tener plata. Sí. Lo que es tener plata. Porque para Marcelo T. ir a París era como viajar de acá hasta San Isidro, ponele. Entonces, va a ir hasta París, va a ir a Europa, la va a perseguir durante largo tiempo. ¿Y eso qué sería, acoso o no? No. ¿Sería definido como acoso? No sé ahora, pero ¿La persigue en qué sentido? ¿La iba a ver a los teatros? La iba a ver a los teatros y la colmaba de regalos, de rosas rojas, de joyas. Entonces, hasta que un día Regina cae en sus redes. En sus redes, cae totalmente enamorada. La insistencia del millonario sudamericano la conquistó. Sí. Lo curioso es que lo que fue la ceremonia de bodas de ellos, porque él la presenta en sociedad a la Argentina y es profundamente rechazada por toda la oligarquía y fundamentalmente por las mujeres de la sociedad rural. Por envidia. Por envidia, ¿por qué? Porque le sacó el partido. Claro. Porque si no, ¿por qué? ¿Qué les importaba? Y aparte que para esa época, ser una mujer artista
Era sinónimo de una prostituta, más o menos. Y encima, para todo esto, Marcelo T., que era una de las personalidades de la aristocracia argentina, casarse con un artista era el escándalo de la época, más o menos equiparable. Hubo una movilización social, ¿no? Sí. Como si dijéramos, hicieron como una especie de encuesta autoconvocada. Sí, le boicotearon. Le mandaron 500 telegramas. Fíjense, qué nivel de meteretes, ¿no? Sí. Le mandaron 500 telegramas para que por favor desista de la decisión de casarse con Regina Pasini. Con lo cual, bueno, Marcelo T. desoye estas peticiones. Más decidió casarse. Claro. Lo curioso es que la boda, que parecía ser algo fastuoso y que iba a tener un nivel impresionante, cuando están por llegar los novios no llegan nunca, y los que se acercan a la iglesia y van caminando hacia el altar son una criada y un policía. Y entonces todo el mundo se queda como, ¿y dónde están los novios? ¿Dónde están los novios? Bueno, los novios se habían casado en secreto a las 7 de la mañana en esa misma iglesia, pero quisieron hacerlo en secreto para escaparse. Así bueno, imagino que después de casados la sociedad porteña los aceptó, ¿o no? No. Lo siguieron criticando. No le perdonaban a Alvear que se hubiera casado con una portuguesa. No, y más las mujeres de la época que le hacían unos boicotes, no le hablaban a Regina cuando ella... Iba a una fiesta y no le hablaban, nadie le hablaban. Regina ya era primera dama, y hay una anécdota muy, muy conocida en la que Marcelo T. le dice a Regina, yo a estas les levanté las polleras a todas. Como diciendo, no les des importancia, están celosas porque en realidad anduvieron conmigo, una cosa así, le dijo. Claro, así que no se hagan tanto las buenitas. Claro, y las santas. Dicen que parece que un poco logró que no la rechazaran tanto Regina cuando el presidente Julio Roca, que ya tenía también su historial de amores escandalosos, en una fiesta se acercó y la saludó y habló con ella amablemente cuando nadie hablaba con ella. Claro, nadie. Sí. Y aparte, un dato que esto sí juega en contra, digamos, de Alvear y de lo que era en ese momento la presión hacia la mujer, ¿no? Que Alvear hace que ella no cante, o sea, le pide que por favor dejara el canto, y ella penosamente le hace caso, ¿no? Y deja de cantar por varios años. Ella había llegado a cantar con Enrico Caruso. Es decir, que no era una cantante cualquiera, sino una persona muy reconocida. Era la Calas de la época, o sea, era una decime cantante. una cosa, ¿y qué le regaló Alvear de este regalo de bodas? Mínimo un castillo le habrá regalado. Y no te equivocas. Le regaló un castillo, y no solo un castillo. ¿En dónde se lo regaló? En Versalles. Ah, miércoles. Así lo que era tener plata los argentinos. Se dan cuenta, tienes razón cuando nos dicen que antes teníamos plata y ahora no. ¿Te das cuenta? Esa era la opulencia del modelo agroexportador, que creaba estas tremendas desigualdades, ¿no? Porque para comprar un castillo en Versalles, mamita, ¿no? Había que tener mucho. Después Marcelo T. jugó un papel muy importante en la conferencia de Versalles, donde la Argentina tuvo un rol protagónico en la creación de la Liga de las Naciones, y él hizo muy buen papel como diplomático y ministro plenipotenciario designado por Irigoyen, que era su amigo, y esto le valió, digamos, y su fidelidad a Irigoyen, ser propuesto por Irigoyen como candidato a presidente, y fue presidente en 1922 a 1928. Exacto, hasta que le decía. Una presidencia bastante buena. Muy buena, muy buena. Está bien que había una bonanza importante, en el país estaba pasando por un momento muy próspero. Pero bien, muy inteligentemente administrado por Marcelo T., uno de los grandes presidentes. Y Regina, a su vez, tuvo influencia en políticas culturales. Muchas. Creó la Casa del Teatro,
que es esta casa en donde pueden ir los actores cuando jubilados, ya están en su retirados, vejez. sí. Así que Regina fue muy importante para la vida de Marcelo T. Voy a resumir cómo termina la historia, así podemos terminar con Roca. Ellos estuvieron juntos 35 años, no tuvieron hijos, algo bastante raro, pero bueno, muy enamorados. Él muere de un infarto cardíaco, no estoy recordando bien el año, pero bueno, ella lo sobrevivió muchos años más porque vivió hasta los 95 años. Y cuenta la leyenda de que cuando él es, digamos, llevado a su bóveda en Recoleta, ella cada 22 del mes, que es el día en que se conocieron, iba con sus rosas rojas a ofrecérselas a Marcelo T. en su tumba y se quedaba, dicen que se quedaba muchas horas dentro de la bóveda llorando y hablando inclusive con su difunto esposo, ¿no? Esto o sea, le devolvía las rosas con las que él la había perseguido por los teatros de Europa, ¿no? Cuando ella cantaba en Praga, en Budapest, en Roma, en París, en Londres. O sea y él le iba regalando rosas. Sí. Una vez fallecido, ella le devolvió el regalo. Todo. Así que la verdad que fue una historia de amor de esas que a las mujeres nos derriten. ¿Qué querés que Claro, porque el tipo tenía plata. Si hubiera sido el carnicero de la esquina, minga, ¿no? Claro. Bueno. Bueno, sí, una historia realmente que parece de novela, ¿no? Y en el caso de Roca, bueno, era un tipo, ya sabemos, un tipo de poder, un tipo astuto, jorobado, y tuvo distintos amoríos. El primero fue de joven, donde se enamoró de una chica en Tucumán. Y los padres se oponían. ¿Qué es lo que hizo Roca? La secuestró, mejor dicho, la raptó. No es que la secuestró porque no era para pedir rescate, sino que la raptó y se la llevó y estuvo con él, estuvieron viviendo una semana en un lugar, en un escondite, y bueno, después se la devolvió a los padres, pero con un regalito, ¿no? Porque estaba embarazada ella. Él nunca no reconoció al hijo que nació de esta relación, pero una nena creo que era, pero sí le dio una mano en distintas circunstancias, tanto a la madre como a la criatura, ¿no? Después se casó con Clara Funes, que era de la sociedad cordobesa. Ese fue un matrimonio por conveniencia y muy desavenido, porque realmente se llevaban muy mal y estuvieron muchas veces a punto de divorciarse por las continuas infidelidades de Roca, y porque no se llevaban bien. La cuestión es que en este caso tuvo que intervenir hasta el arzobispo de Buenos Aires para impedir que se separaran, porque él ya era un personaje político importante. Pero sus amores ocultos, digamos, y no tanto, fueron, según dicen los historiadores y los biógrafos, fueron dos. Uno fue Guillermina de Oliveira César, que era la mujer de uno de sus ministros, de Eduardo Wilde, el escritor. Además fue político y había sido compañero de él, y eran muy amigos porque habían estudiado juntos. Eduardo Wilde era un personaje medio raro y medio pervertido. Vamos a decir las cosas como son, ¿no? Sí, sí. Porque, entre otras cosas, exhibía a la mujer, o sea, tenía reuniones en su casa, se juntaban a jugar al póker con los amigos, tomaban unos whisky, fumaban unos cigarros, y decía, ¿quieren ver a mi mujer? Sí, cómo no, vamos. Entonces entraba a la habitación con la mujer dormida y se la mostraba a los amigotes. Le decían, miren qué linda que está, qué buena que está. Bueno, pervertido
de alguna manera, a su vez consintió que la mujer saliera con Roca, que era el presidente. Sí. Entonces ahí se estableció una relación bastante escandalosa. El escándalo fue tal que ella, cuando queda viuda, desiste de volver a Buenos Aires porque sabía que iba a estar en boca de todos, ya siendo viuda, volviendo y encontrándose con Roca, que todavía era un personaje de poder. Y luego el otro amor del que se habla, aunque no hay constancias ni se conservan cartas, porque las cartas que pudieron haber intercambiado fueron destruidas por los herederos. Uh-huh. El otro amor fue el de Lola Mora, la famosa escultora tucumana, que fue de la cual él fue mecenas, o sea, fue protegida de él. Claro. Lola Mora era tucumana, se fue a estudiar en Europa. Gran artista. Gran artista, en una época en que había muy pocas escultoras. Muy pocas. La escultura no era un arte para mujeres. Ella, Camille Claudel, muy pocas han destacado en la escultura, y ella realmente destacó y fue una de las grandes artistas argentinas, y todo parece indicar que tuvo una relación mucho más que de amistad con Julio Roca, aunque sobre eso sí se mantuvo mucho secreto y mucha prudencia, pero digamos, el rumor que ya existía y que se ha conservado a través de los tiempos es que fueron amantes por lo menos durante un tiempo. Uh-huh. Y ni que hablar de otro personaje, y con esto ya estamos cerrando, que parece que tenía un gran amor por los burdeles. ¿Quién era? Mitre. Pero como es el dueño de la historia, y además el dueño, el legado de él es el Diario de la Nación, nadie lo comenta. Que hasta... Nadie lo comenta, pero parece que le gustaba mucho ir a los burdeles. Y el tipo iba ahí, se tomaba una ginebra, charlaba, se pasaba como 8 horas. No iba solamente a tener relaciones, sino que era como una vida social, ¿no? Sí. Entonces ya era conocido, hoy diríamos que era un potanero conocido. Pero digamos, en esa época no se podía decir eso, y menos de un expresidente. Claro. Lo cierto es que las malas lenguas dicen que falleció en un prostíbulo y que esto fue rápidamente ocultado por su familia, y crearon todo un mito de que murió en la cama, de que vino el médico y que le dijo: yo estoy tranquilo, espero la muerte en paz, y qué sé yo, pero parece que no fue así la cosa, que en realidad el tipo estaba meta y ponga teniendo 80 y pico de años, y bueno, su corazón no resistió. No resistía, muy bueno para cerrar, ¿no? Bueno, nos tenemos que ir porque ya se nos termina el programa. Espero que a nuestros oyentes les haya... Que nadie se ofenda, ¿no? No, porque aparte siempre lo decimos en un tono de respeto y, como siempre, en un contexto histórico que se arma a partir también de las historias privadas, ¿no? De los grandes líderes de la historia argentina, que también tenían su vida, ¿no? Así que, bueno, esperemos que les haya gustado y... Vamos a seguir con otros personajes. Algunos nos dicen que no hablemos de algunos, pero vamos a ver, ¿no? Porque algunos dicen: no hablemos de los amores de Perón porque es para escándalos. No, por ahí en algún momento hablamos. Lo que pasa es que tenemos también el movimiento feminista que está muy fuerte y que dice: no, bueno, Perón andaba con Eli Rivas, que tenía 14 años, bueno... ya estás difamándolo a Perón. Entonces, no es la idea difamar, sino dar una mirada más. O sea, no es que estamos... Sobre lo que hay de cierto, lo que hay de leyenda. Tampoco estamos promoviendo la pedofilia ni nada que se le parezca, por Dios. Estamos contando historias. Acá les mandamos un saludo a Gustavo Javier Valdés, Verónica Ortiz, María Angélica Rodríguez, Soledad Huanca, David El Carpio, Jorge Diegues y Pablo Matías Estrabú, que nos están mirando. Saludos. Bueno, muchos saludos, muchas gracias. Gracias, Pablo, en los controles. Y bueno, estaremos el lunes que viene con algún otro tema picante. Con alguna otra cosa escandalosa. Sí. Se ha convertido en el intruso de la historia este programa. Muchas gracias. Luces y sombras.